Cry of Fear nació como un mod para el título Half-Life en el año 2013, el día 25 de abril, y nos cuenta una historia de terror psicológico en el norte de Europa con varios eventos muy extraños que giran en torno a un joven llamado Simon Henriksson. Buenas tardes, bienvenidos a este vídeo donde trataremos y desglosaremos los sucesos que vivió este personaje, además de los distintos finales que nos propone el juego. ¿Listos? Vamos a darle caña. Una tarde de camino a casa, Simon encontró tendido en la acera a un hombre que estaba pidiendo ayuda. Inmediatamente Simon se acercó a él para socorrerlo, pero de repente un coche al otro lado de la calle lo atropelló. Inconsciente, se despertó en una extraña habitación a oscuras con una cámara en la mano, utilizando el flash para abrirse camino. A medida que avanzaba, escuchaba gritos por todas partes, unos gritos de los que no sabía su procedencia, y mientras caminaba en la oscuridad hubo algo que le sorprendió y no para bien. Simon se despertó en un callejón oscuro que no reconocía y mirando el móvil leyó un mensaje de su madre preocupada y diciéndole que volviese a casa cuanto antes. De camino hacia allí recibió un mensaje, esta vez de una persona desconocida, y le dijo que entrara en la puerta que tenía a la derecha. Dentro solo vio manchas de sangre esparcidas por el suelo, y es aquí donde comenzó realmente la pesadilla de Simon, porque al instante, mientras estaba intentando asimilar qué sucedía, fue atacado por un hombre con un martillo. Simon, en su intento de defenderse, se vio obligado a matarlo usando un cuchillo. Simon no sabía qué pasaba, estaba atrapado y no podía contactar con la policía porque no tenía cobertura. De ahora en adelante se encontró más individuos como el hombre que le acababa de atacar. Todo era muy extraño para él y al salir a la parte trasera del edificio volvió a recibir otro mensaje de otro número desconocido pidiendo ayuda a la desesperada y hablando de que ellos se están acercando. Al parecer se encontraba dentro del edificio de apartamentos al que Simon accedió. En su interior seguía teniendo la misma sensación de soledad y de mal presentimiento e investigó los pasillos y habitaciones para dar con la persona que estaba pidiendo ayuda. Sin embargo, encontró numerosas fotografías de asesinatos que cubrían las paredes. Y no solo eso, sino con las notas y memorias de un hombre que parecía disfrutar de torturar y asesinar a todo tipo de personas. Y cuando digo a todo tipo, es a todo tipo. Tras esto, el misterioso remitente que mensajeó a Simon dijo que se encontraba en una de las habitaciones de la cuarta planta. No obstante, cuando entró, lo vio sin vida dentro de una bañera y junto a él una llave que llevaba al sótano. Allí encontró una cinta de vídeo que mostraba las imágenes de un hombre torturando y matando a otra persona. Esto le sirvió para ver el número que tenía grabado en el torso y activar el ascensor que le daba acceso a la planta baja. Una vez llegó, vio con sus propios ojos uno de los sucesos más extraños hasta el momento. El edificio de apartamentos poco a poco fue deteriorándose cada vez más hasta quedar casi cubierto de sangre. En esta especie de mundo alternativo, Simon se enfrentó a un monstruo armado con una motosierra quien acabó con su propia vida. Sin embargo, el joven cayó tendido al suelo perdiendo la consciencia. Al despertar, Simon vio que su entorno había vuelto a la normalidad. Ya no se encontraba en esa especie de mundo alternativo y el edificio volvía a estar como cuando llegó. Pronto conoció a un médico cuyo rostro ocultaba con una máscara de gas, diciendo que la utilizaba para evitar convertirse en uno de los monstruos que merodeaban el edificio, y aunque el propio Simon es humano, no podía confiar en él. Este doctor hay que decir que va a ser un personaje importante en la historia, además muy relevante para Simon y en el que profundizaremos en un apartado distinto porque además se lo encuentra varias veces. En la siguiente dio con él en una habitación donde dejó a Simon atrapado junto a un enorme monstruo armado con una bola de pinchos. Pero al margen de este encuentro, Simon tuvo que extraer la llave de la salida de su estómago. Al salir, atravesó un largo pasillo de nuevo en el mundo alternativo, otra vez cubierto de sangre y con numerosos mensajes de amenaza escritos en las paredes. Al escapar y ponerse a salvo, o eso parece al menos, Simon vio un flashback en el que se mostraban coches de policía y ambulancia llenando las calles. Esta serie de eventos que experimentaba hacían dudar a Simon sobre si todo se trataba de meras alucinaciones, de si se había vuelto loco, o si tal vez el doctor le había hecho algo. Pero al salir y merodear por los callejones exteriores, Simon recibió una nueva y extraña llamada procedente de una mujer que parecía conocerle. Sin embargo, aunque la cobertura fuese mala, todo indicaba que su interlocutor estaba en la azotea de uno de los edificios. Al dar con él y subir, Simon vio que la mujer que lo llamó era Sophie, una vieja amiga desde la infancia y una persona por la que siempre ha tenido sentimientos. Ambos se sintieron aliviados por el encuentro. En cambio, cuando Simon le comentó las experiencias que estaba viviendo, así como los monstruos con los que se había encontrado, Sophie directamente no entendió nada sobre lo que estaba hablando, como si ella en ningún momento hubiera vivido nada de eso. Simon decidió expresarle los sentimientos de amor que había estado ocultando durante todo este tiempo. Sin embargo, Sophie solamente le quiere como un amigo, no tiene los mismos sentimientos correspondidos hacia él y evidentemente Simon se sintió muy dolido. Al cabo de unos minutos, Sophie dijo que necesitaba marcharse lejos de allí y en una acción inesperada saltó al vacío desde la azotea. ¡No! Al instante apareció un monstruo llamado Carcass flotando desde el borde del edificio, a quien Simon culpó de la muerte de Sophie. Y aquí se abren dos posibilidades, pudiendo matarlo o huir. Ambas elecciones tendrán un impacto en el final, pero de eso ya hablaremos.
Simon huyó al metro, donde vio al doctor asesinar a alguien a disparos. Sin embargo, no pudo perseguirlo porque cerró una de las puertas de salida desde dentro, necesitando 2 fusibles para abrirla. Pero tras el primero, Simon entró a uno de los apartamentos y a lo largo del pasillo escuchó a un médico describir una especie de encuentro con su paciente, diciendo que continuaba regresando al mismo sitio día tras día, y cuando le hablaba acerca de su pasado entraba en un bucle de ansiedad y cólera, especialmente cuando le preguntaban sobre su vida escolar. Más adelante, Simon se adentró de nuevo en otro mundo alternativo de pesadilla en el que era perseguido a través de un laberinto por monstruos que colgaban del techo hasta dar con una salida. Pero antes experimentó un nuevo flashback en el que veía a un médico hablando sobre la condición del propio Simon, diciendo que no podía sentir nada de cintura hacia abajo, además del trauma mental que sufría. Y tan pronto como acabó el flashback, Simon regresó a la estación de metro cogiendo un tren de regreso a casa. En su soledad, el joven no paraba de darle vueltas a los incidentes que estaba viviendo desde el atropello. Dudaba de si todo era una alucinación, si lo que estaba viviendo era real o no, o quién era el médico. Este momento de reflexión terminó cuando descarriló el tren cayendo por un precipicio. Simon escapó por los pelos, adentrándose en un bosque, donde descubrió al médico entrando en un hospital psiquiátrico. Dentro le vio al otro lado de una celda y le ordenó que le entregase un arma en concreto para dejarlo pasar. Se nos vuelven a abrir 2 opciones, dársela o no dársela, pero de todos modos el médico traicionó a Simon y le disparó dejándolo malherido. Tras este incidente fue hacia el ático para asesinar al doctor de un disparo y en cuanto cayó, remó a través de un lago hasta su casa. Sin embargo, cuando llegó estaba vacía, no había rastro de su madre y solo encontró un diario en la habitación. Un último flashback nos muestra cómo el propio Simon fue el que lo escribió. Tras el accidente, el joven dependía de una silla de ruedas para hacer sus actividades cotidianas y, deprimido, su terapeuta le aconsejó que documentara sus sensaciones y sentimientos en un diario. Esta es la trama principal, pero el juego tiene varios finales diferentes en función de algunas decisiones que hayamos tomado durante el mismo. Vamos a ver uno por uno. Y vamos con uno de los finales malos porque todos ellos tienen que ver con las decisiones que tomemos con Carcass y en el psiquiátrico con el doctor. Simon estaba plasmando sus sentimientos en el diario, pero de pronto agarró una pistola que tenía junto a él y acabó con su propia vida. Simon se reunió en el sótano con otra versión de sí mismo, atrapado en una silla de ruedas, a la que asestó una paliza de muerte hasta terminar con él. Tras este suceso, el cuerpo del verdadero Simon fue encontrado sin vida en su propia casa. La segunda variación del final malo se produce cuando Simon no mata a Carcass y tampoco confía en el médico para darle el arma. La terapia fracasa rotundamente y Simon desarrolla un profundo odio hacia el mundo que le rodea. Esto le llevó además a un profundo sentimiento de frustración por tener que depender permanentemente de una silla de ruedas y al mismo tiempo creer que tanto Sophie como el doctor se burlaban de su discapacidad. Esta espiral depresiva le llevó a que crecieran sus niveles de rabia hacia Sophie por lo que él consideraba una traición y hacia el doctor por lo que asesinó a ambos antes de suicidarse y escribir una nota. Este final se desbloquea si Simon le perdona la vida a Carcass, pero confía en el doctor y le da el arma que pidió. En esta variación, Simon muestra agradecimiento por el esfuerzo que puso el doctor por ayudarlo. Sin embargo, llegó a la conclusión de que debido a la parálisis su vida ya no tiene sentido y no va a poder tener una como cualquier persona normal. Y además, le invade la desesperanza ante el dolor que sentía por el rechazo de Sophie y la asesinó. No soportaba la idea de verla con alguien distinto a él. Además, antes de quitarse su propia vida, dejó una nota de suicidio en su diario en la que se disculpó con el doctor y le agradece haber intentado ayudarlo. Y el último de los finales malos se desbloquea si Simon mata a Carcass y se niega a darle el arma al doctor. Una vez más, Simon no podía aceptar el hecho de vivir el resto de su vida en una silla de ruedas. No obstante, aunque sintió dolor por el rechazo de Sophie, es capaz de perdonarle y superarlo. Por otro lado, culpaba al doctor de su tratamiento porque lo único que hizo fue empeorar su situación, así que lo asesinó en un arrebato de ira y venganza. Antes de quitarse la vida, Simon dejó una nota de suicidio en la que suplica que sus restos no los vea Sophie, considerando que ella es la única persona que realmente se ha preocupado por él. Este final, considerado como el bueno, solo se desbloquea si Simon mata a Carcass y le da el arma al doctor. En este desenlace, Simon no mató ni a Sophie ni al doctor y además tampoco se suicidó. Realmente piensa mejor sus actos y además se lo impide una alucinación en la que aparece Buck Simon, su otro yo, enfrentándose a él en un área de pesadilla. Simon acabó con su contraparte, quedando libre de su influencia, pero inesperadamente encontró a 2 policías yaciendo sin vida frente a él, indicando que cuando disparó su arma hacia Buck Simon, en realidad abrió fuego hacia los 2 policías. Simon fue juzgado y en el tribunal el doctor testificó que padecía un trastorno mental severo que le hacía sufrir alucinaciones y Simon fue condenado a pasar el resto de sus días en un hospital psiquiátrico. El doctor siguió actuando como su orientador personal y Sophie le visitaba regularmente cuando podía. Incluso Simon escribe para sí mismo un final feliz en su diario, representando la aceptación a su depresión y su motivación por superarla.
Después de conseguir el resto de finales y comenzar la historia desde el principio, hay que enviar un paquete secreto al buzón amarillo que hay situado junto al colegio. Al hacerlo, Simon vuelve al accidente cuando lo atropelló el coche y el conductor, un hombre llamado David, se disculpó. Pero al ver a Simon tan enfadado, y al parecer a quien ya conocía de antes, le amenazó diciéndole que se arrepentirá de esto, lo que provocó que David huyese. Para comprender la historia de Simon tenemos que estar especialmente atentos no solo a los diálogos y acontecimientos que vive, sino también a los flashbacks. Simon es un joven que vivía con su madre en un pueblo llamado Kirkville, en Suecia, y basándonos en la confesión que leemos en el prólogo, se ha sentido muy solo durante toda su vida, lo que indicaba que la mayor parte del tiempo lo pasaba únicamente con su madre y esto comenzó a afectar seriamente a su salud mental. Con el paso del tiempo, Simon empezó a experimentar niveles de ansiedad y depresión, dando pie a una vida inestable. Cuando Simon comenzó la universidad, conoció a una joven llamada Sophie, con quien rápidamente alberga sentimientos, y poco a poco comenzaron a hacerse buenos amigos. De hecho, la consideraba como la única persona que le hacía la vida más llevadera. Simon sintió en Sophie, vamos a decir, un refugio emocional en el que no se sentía solo y en cierto modo también le hacía la vida más llevadera a él, llegando a la conclusión de que la amaba y reuniendo el valor suficiente para confesarle ese amor. Sin embargo, no estaba a la altura de las expectativas y Sophie lo veía solamente como un amigo. Este rechazo, como ya vimos, supuso para Simon un daño que acrecentó sus problemas emocionales, culpándose a sí mismo y sin ser capaz de lidiar con este dolor. Desde ese día, Simon comenzó a autolesionarse con una navaja e incluso a inyectarse morfina, y por si esto no fuera suficiente, una noche de camino a casa, un coche le atropelló, dándose a la fuga mientras trataba de ayudar a un hombre herido. Aunque sorprendentemente para los médicos, Simon sobrevivió al accidente, quedó lisiado de cintura para abajo y postrado en una silla de ruedas durante el resto de su vida, ocasionándole un trauma mental que le llevó a meterse más en sí mismo y a desarrollar un profundo odio hacia los demás. El Dr. Purnell fue asignado como psiquiatra de Simon tras el accidente y, utilizando terapia cognitiva, fue instruido para plasmar sus emociones y ansiedad de manera escrita, y así intentar sacar de su cabeza el trauma sufrido. Sin embargo, este libro se convirtió en un diario donde Simon detallaba sus sentimientos de ira y decepción que fue sintiendo a lo largo de su vida. Y es aquí donde comienza su viaje a lo largo de Cry of Fear, una representación metafórica de la mente de Simon y la lucha contra sus propios demonios a través de la escritura. De hecho, fijaos, si la terapia funciona bien, que cada jefe representa un trauma que ha sufrido a lo largo de su vida a los que se enfrenta cara a cara. Desde que despertó en el oscuro callejón, se enfrenta a varios tipos de monstruos, pero que realmente solo tienen lugar en su propia mente, tratando de liberarse de su sufrimiento. El boss de la motosierra, por ejemplo, representa el temor de Simon a quedarse inválido de por vida en silla de ruedas. Si este boss le mata, cortará a Simon de cintura para abajo. La criatura del mazo con pinchos cubierta de vendas representa el estado del joven cuando fue hospitalizado, víctima del atropello. Otros tantos simbolizan la ansiedad que sufre, pudiendo aparecer en cualquier momento. Carcass, una criatura importante ya que determina qué tipo de final tendremos, es recreado como un monstruo sin piernas sentado en una silla. Y es un símbolo de dolor que siente Simon no solamente ante su incapacidad para caminar, sino en todo lo que respecta a Sophie. Matar a Carcass simboliza que Simon logró despojarse del dolor que le produjo Sophie por su rechazo y aceptar el hecho de que no pueden estar juntos. Y si hace lo contrario, quiere decir que no puede desaferrarse de sus sentimientos hacia ella, impidiéndole seguir adelante. Please, I fucking love you. Just let me go, Simon. Tras el accidente de Simon, que le condenó a permanecer de por vida en silla de ruedas, el Dr. Purnell fue contratado como su evaluador para hacer un seguimiento de su progreso mental. Realmente es un psiquiatra y es el médico que aparece en algunos de los flashbacks que Simon tiene durante la historia. Purnell observó que Simon se resiste a hablar de su vida personal, evitando temas relacionados con su pasado, especialmente su vida familiar y escolar. Por tanto, debido a los pocos avances que tiene con él en sus sesiones, Purnell animó a Simon a probar una terapia cognitiva, escribiendo un libro para expresar sus emociones y así ayudarle a que saque los traumas de su cabeza. En el mundo de Simon aparece una versión retorcida y distorsionada del Dr. Purnell, representado con una máscara de gas, a quien ve con un comportamiento malicioso fruto de la desconfianza que siente hacia él. De hecho, Simon llegó a creer que el doctor era el responsable de todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Y por otro lado tenemos a otra de las representaciones mentales de Simon, su versión retorcida, llamado Book Simon, llamado así por el libro que Simon escribe en su terapia y que tiene el mismo aspecto que él, pero cubierto de sangre. Este personaje es una alucinación del protagonista. En el final bueno, cuando supera los sentimientos hacia Sophie y a su vez evita el suicidio, aparece esta otra versión a la que el verdadero Simon mata a disparos, mostrando cómo su auténtica versión superó sus oscuros sentimientos, llegando a estar en paz consigo mismo. Book Simon representa realmente todos los problemas mentales que padece Simon: la depresión, ansiedad, rencor y odio hacia todo el mundo al tener la firme creencia de que le han dado la espalda.
En resumen, a lo largo de Cry of Fear se nos muestra un mundo y una realidad creada por Book Simon dentro de la cabeza del verdadero Simon, frente a varios tipos de trauma como la ansiedad o la depresión, representadas en un mundo repleto de monstruos, los suyos propios. Y con esta oscura historia terminamos. Espero que os haya gustado, dejadme un comentario abajo en Twitter o en Discord y nos vemos en el próximo vídeo. Sed felices.